Hola, mi nombre es Belén Rojas, soy estudiante de la carrera de licenciatura en Ciencias de la Educación, primer año sede Capital, y la realización de este video es una de las consignas que nos propone el trabajo práctico número 2 de la cátedra de Seminario Competencias Básicas para la Comunicación en Educación a Distancia. Se basa específicamente en analizar y crear un mapa sobre la historia secreta de la Argentina, que es un libro el cual fue publicado en el año 2017 y su autor es Iván Callino. Este autor nos habla de una Argentina, de un país en los cuales interceden factores que benefician lo que es a los políticos y a la Argentina la deja en una gran crisis económica. Para continuar haremos un breve repaso de los presidentes que nosotros como argentinos hemos elegido en los últimos 34 años. Raúl Alfonsín asumió el cargo en el año 1983, Carlos Saúl Menem en el año 1989, De la Rúa en el año 1999, que es De la Rúa uno de los causantes de la mayor crisis que sufrió la Argentina en el año 2001. Luego llega la era de los K, ¿sí? En el 2003 asume el cargo presidencial Néstor Kirchner y luego, tras de su fallecimiento, toma el cargo presidencial su esposa Cristina Fernández de Kirchner. En el año 2015 finaliza esta etapa de peronismo, esta etapa de kirchnerismo y llega el gran cambio que se le proponía a la Argentina y llega de la mano de Mauricio Macri. El periodo de Mauricio Macri de mandato ha durado 4 años, hasta el 2019. Esta última parte no se encuentra en el libro, pero me pareció importante destacar que hoy actualmente nuestro presidente es Alberto Fernández. Detrás de estos gobiernos sí se encuentra un grupo de personas que ejerce y toma poder sobre nosotros sin ser elegidos. Este grupo de personas que se hace llamar el Círculo Rojo o Estado Profundo, que están compuestas por personas con poder, políticos, sindicales, empresarios, jueces, economistas, pero principalmente los políticos que hacen la mirada gorda, ¿sí? Que ellos buscan la mayor cantidad de votos en menos días posible. Esto lo consiguen haciendo miles de promesas a los argentinos y, como todo político, no cumple ninguna. Los empresarios son quienes no quieren competencia, quieren ser ellos y solamente ellos. Y los sindicales, que tienen un gran poder en lo que es en el mercado, pero así también intervienen muchísimo en la economía argentina. Uno de los capítulos de este libro que me llamó mucho más la atención y me incentivó a seguir leyendo es el por qué nos fuimos como Australia. Nosotros, si bien Australia es uno de los países que tiene una gran extensidad de tierra, tiene los 4 climas, esto la hace una gran exportadora de materia prima. Nosotros en el año 1880 hasta 1914 fuimos económicamente como Australia. Esto se dio gracias a que los argentinos exportaban materia prima de Argentina a Inglaterra. También esta gran economía también fue gracias a la mano de obra extranjera que venía desde Londres y Estados Unidos. Esta economía argentina se dio gracias a 3 factores que se cumplían principalmente, como era la propiedad de los subsuelos, como eran los recursos naturales y la mano de obra. Fueron los 3 factores principales que lograron una gran economía en esos tiempos de la Argentina. ¿Qué pasó? Hay muchas respuestas para estas preguntas, pero vamos a hacer hincapié en lo que fue el peronismo, los inmigrantes y la corrupción. El peronismo llega a la Argentina en el año 1945 de la mano de Juan Domingo Perón. Con este gobierno, ¿sí?, pasamos a ser de un país abierto a un país cerrado. En un país en donde todos los habitantes de todo el mundo eran bienvenidos, a un país en donde un inmigrante era digno de sospecha. Pasamos de ser de un país de unas tierras privadas en donde había incentivo para trabajar en los petróleos, los minerales, a un país totalmente donde todo el subsuelo era pertenencia del Estado. Con el peronismo, la Argentina llegó por primera vez a un 50% de inflación anual. Pero hay algo mucho peor que la inflación y es el control de los precios.
En el año 1939 y 1989 se controlaron 26 productos que eran esenciales, ¿sí? Y que eran de primeros consumos. Esta suba de precios afectó mucho a los comerciantes y a los consumidores, y de esta forma se logró destruir lo que era la moneda nacional. La inflación es, en la suba de precios, ¿sí? Es una de las medidas que toma el gobierno cuando no hay fondos, ¿sí? A lo primero que socorren es a la suba de precios. En un ejemplo que da el libro, que es muy claro, que es que nosotros estamos sentados en nuestro trabajo y nos dicen que nuestro salario no se va a disminuir ni se va a aumentar, sino que va a quedar fijo por todo el año. Hasta ahí todo bien, pero salimos a la vida real, salimos afuera y vemos la suba de precios, y es ahí en donde la vida se nos complica, es ahí donde se nos hace imposible el seguir viviendo, y es la arma favorita de todos los políticos. Luego de otro capítulo, ¿sí?, que pasamos a ver, es el regreso del populismo. Aquí, como bien decíamos, que en el 2003 llega un periodo del peronismo, vuelve a la Argentina en el año 2003 con la presidencia de Néstor Kirchner, ¿sí? Néstor Kirchner decía que nosotros los argentinos no teníamos por qué pagar esa deuda que venía desde hace mucho, ¿sí?, y que afectaba a los sectores con menos ingreso. El kirchnerismo dejó a 2 millones, ¿sí?, de pobreza, y luego en el 2007, ¿sí?, hasta el 2014, 5 millones más. Los sindicales, en un momento con el gobierno de Néstor Kirchner, ellos estaban contentos, en un momento los salarios subieron, ¿sí?, la inflación redujo, pero la corrupción no tardó mucho en llegar. Para finalizar, luego de la finalización de este kirchnerismo, ¿sí?, en el 2015, como habíamos nombrado anteriormente, llega la presidencia Mauricio Macri. Un presidente en el cual mucha gente ponía fichas sobre él, en donde se iba a realizar un cambio. Cambios hubo, a lo mejor no los vieron todos, pero hubo cambios buenos y cambios malos, ¿sí? Yo creo que desde mi punto personal, a Mauricio Macri le faltó tiempo, ¿sí? Le faltó tiempo para poder acomodarse y para poder reorganizar el país que tan destruido que venía, ¿sí? También es muy difícil saldar una deuda que viene de hace años, ¿sí? Y eso hay que ponerse en su lugar y ver cómo solucionarlo, cómo solucionar un país que venía tan roto, ¿sí? Esa es mi conclusión sobre la última presidencia en el 2017, que fue la publicación del libro. En mi opinión personal, es un libro que no lo había leído antes, me hubiese gustado leerlo muchísimo más antes, muy interesante, abre mucho la mente y deja mucho que pensar. Con esto concluyo y finalizo toda la analización del libro, ¿sí?, de Historia Secreta de la Argentina. Muchas gracias por su atención.